Bueno, vamos con el segundo vídeo de cónicas. Ya hicimos el primero, que trataba sobre la elipse. En este segundo veremos parábolas, hipérbolas y tangencias. La parábola, aquí la tenemos, cuenta con una directriz, un eje perpendicular a dicha directriz, el corte de ambos es 0, el origen, hay un vértice por el que pasa la curva y la distancia de 0 a v, si la doblo, consigo el foco de esa parábola. Tiene una condición que me va a servir para poder hacer radios vectores. Cualquier punto de la curva, por ejemplo ese punto verde, cumple que su distancia al foco es exactamente la misma que su distancia a la directriz calculada en perpendicular. ¿De acuerdo? O sea que son 2 radios de circunferencia. Vale, pues basándonos en esa idea podemos hacer la parábola por radios vectores. Tenemos aquí limpia, puedo coger cualquier punto del eje más allá de v, hacia la derecha, y cogiendo la distancia de 0 a esa recta verde, hago centro en F y marco arriba y abajo, porque es simétrica. Fijaos, otro cualquiera, el que yo quiero, una perpendicular. La distancia de 0 a esa recta verde, hago centro en F y marco a un lado y a otro. ¿De acuerdo? Voy a limpiar que quede más despejado, porque con cada línea verde tendré que cambiar el radio. Con esta línea verde perpendicular al eje, cojo la distancia 0 a esa línea y desde F marco. Aquí igual, de 0 a esa línea y desde F marco. Y de esa manera voy consiguiendo puntos de la curva, que solo falta juntarlos a mano alzada pasando por V, y ahí tengo la parábola por radios vectores. Vamos con la parábola por haces proyectivos. Muy importante, empezamos por un par de puntos que me los tienen que dar como dato, o si no, tengo que obtenerlos yo por radios vectores, ¿de acuerdo? Si empezáis desde 0, esos puntos tenéis que buscarlos con radio vector. Cierro como una caja rectangular que pase por V y por esos puntos, y con un teorema de Tales, que ya vimos tranquilamente en el otro vídeo, divido en partes iguales. Por ejemplo, aquí divido en 3 trozos, tanto en un lado como en otro, y los transporto a otra zona. Ahí lo tenéis dividido en partes iguales, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. ¿De acuerdo? Los que están en la perpendicular al eje, los paralelos a la directriz, esos puntos los saco con paralelas al eje. Y los otros los saco juntándolos con V. Y ahí, sabiendo por dónde tiene que salir la curva, ya sabéis qué par es el que me da el punto. ¿Veis? Por abajo igual. Hay unas que van paralelas al eje, porque en una parábola solo tengo uno de los ejes, no tengo los dos, ¿de acuerdo? Por eso el otro llega hasta el infinito, de ahí que sean paralelas. Y por V voy juntando a las 3 marcas de abajo, y sabiendo que la curva tiene que llegar a P, pues ya selecciono este, este y este. Y a mano alzada junto, y ahí tengo la parábola. Recordad de los puntos iniciales, o son datos o tenéis que buscarlos con radios vectores. No vale cualquier punto, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis. Bueno, pues vamos ya con la hipérbola. La hipérbola tiene 2 ejes, uno real y otro imaginario. AB es el real porque toca los extremos de la hipérbola y el CD sería el imaginario. El imaginario me sirve para localizar tanto los focos como las asíntotas. Fijaos, si hago un rectángulo con la forma de los ejes, juntando el centro con los vértices, tengo las asíntotas, que son las rectas tangentes a la curva en el infinito. Y estirando el eje real, cogiendo ese radio de 0 al vértice, hago media circunferencia y consigo los 2 focos de la hipérbola. Así que esta parte tengo que hacerla siempre, sea cual sea el método que vaya a usar. Las asíntotas, fundamental que las dejéis siempre dibujadas. Bueno, pues lo dejamos ahí limpio. Y así es como trabajaremos siempre, sea el método por haces proyectivos o por radios vectores. Vamos a hacer primero el de radios vectores. Vale, pues en este sistema limpio cogemos un punto cualquiera de F hacia afuera y la distancia de 1 hasta A, haciendo centro en el foco, pincho arriba y abajo, haciendo centro en el foco prima, pincho arriba y marco arriba y abajo. Y la distancia de 1 a B,
Hago centro en el foco y cruzo, hago centro en el foco prima y cruzo. Fijaos que se parece bastante a la elipse porque tenemos también 4 puntos con cada medida, ¿de acuerdo? Porque hay 2 ejes de simetría. Y siempre se coge la medida, cojo el punto 2 donde quiera y se cogen las medidas al extremo del eje AB, del eje real. Haciendo centro en F con marco arriba y abajo, en F' arriba y abajo, con la distancia al otro extremo del eje, cruzo las medidas y tengo las otras 4 cruces. Así lo podéis hacer con tantos puntos como queráis, no es necesario que sean equidistantes, podéis conseguir los que más cerca, más lejos, da igual, pero siempre del foco hacia afuera, porque estáis buscando curvas que pasen por ahí, ¿de acuerdo? Fijaos, vamos a hacer finalmente uno más ya para que quede claro. Cojo un punto, del punto al extremo A, medida desde F, marco arriba y abajo, F' arriba y abajo, del punto hasta B, cojo en F' y cruzo, cojo en F normal y cruzo. Ya tengo ahí todos los puntos que pienso que son suficientes y a mano alzada la curva por este lado y la curva por este otro lado. ¿Vale? Vamos a hacer la hipérbola por haces proyectivos. Igual que nos pasaba en el otro caso, fundamental que los 2 puntos que nos dan inicialmente para poder trabajar tienen que ser puntos de la hipérbola, o sea, o nos dan como datos o tenemos que sacarlos por radios vectores. Cerramos un rectángulo usando esos puntos y el extremo del eje real, ahí lo tenéis, y con un teorema de Tales dividimos, ¿veis?, la parte superior del lado mayor y el lado pequeño. Puedo usar 2 teoremas de Tales o el mismo para los 2 segmentos, no hay problema. Lo voy a hacer más clarito porque ya tengo lo que necesito, que son las medidas. Y luego las traspaso a la parte de abajo, o bien con el compás, o bien como vimos en el vídeo de la elipse, con un pedazo de papel y lo pasáis y perfecto. Tienen que quedarse iguales en un lado y en otro porque es simétrica. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer haces de rectas. Desde los extremos del eje real, vamos juntando por un lado y por otro, y desde el otro eje, desde el otro extremo, vamos juntando. Se pueden numerar, pero realmente sabiendo cómo tiene que pasar la curva, que tiene que pasar por B y por P, localizas los puntos de corte que son los que te hacen falta. No hay mayor problema que saber por dónde va la curva, y ya lo deduces. Este, este y este. Y ahora pues ya estás en condiciones de hacer la curva a mano alzada, que pase por los 2 puntos, por el extremo del eje y por los 6 puntitos que has conseguido. Para conseguir la rama de la izquierda puedes volver a hacer todo el proceso o simplemente aprovechando que es simétrica por el eje CD, te vas llevando rectas perpendiculares al eje y desde C te llevas la distancia de la derecha a la izquierda. Haces eso con los 6 puntos y realmente aprovechando la simetría de la curva lo solucionas en un momento. Una vez los tienes, juntas a mano alzada y resuelto. Bueno, pues ya sabemos hacer parábolas e hipérbolas, vamos con las tangencias. Primero por un punto propio de la curva, vamos con la elipse primero. Vamos a usar un elemento nuevo que es la circunferencia focal, que tiene, en este caso tenemos 2 porque hay 2 focos. Por ejemplo, esta que está centrada en F es la circunferencia focal desde F y con radio AB. Lo vamos a usar en todas las curvas, ¿de acuerdo? Es fundamental para sacar las tangencias. Si junto el centro F con el punto de la curva que me han dado como dato, consigo F1. Pues la mediatriz desde F1 hasta el foco que no he usado, por aquí, pasa por P y es tangente a la curva. Resuelto. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente curva. Vamos con la parábola. Punto propio. Tened en cuenta que en este caso uno de los focos está en el infinito. Es por eso que la directriz funciona como circunferencia focal, porque digamos que su centro está en el infinito. Por eso el radio es infinito, es recta.
En consecuencia, el siguiente paso, que es juntar el punto propio con el centro de la circunferencia focal, me quedará una perpendicular a la directriz, porque a fin de cuentas va hacia ese centro. Vale, pues entonces donde corta con la circunferencia focal consigo F1, juntándolo con el foco que no he usado, la mediatriz. Por aquí, me da la tangente que estoy buscando. Vamos a verlo con la siguiente, la hipérbola. Volvemos a tener dos circunferencias focales, como pasa con la elipse. Tenemos que usar la circunferencia focal de la rama contraria a la que está el punto propio. ¿De acuerdo? Aquí en este caso el punto propio está a la derecha, pues tenemos que usar el foco de la izquierda. Esa es la circunferencia con radio AB. Juntamos el centro con el punto, conseguimos F1. Y juntándolo con el foco que no he usado, la mediatriz me da la tangente que estoy buscando. Ahí la tenéis. Para que nos quede claro, vamos a ver cómo todas tienen el mismo proceso. Fijaos que tenemos la circunferencia focal aquí, circunferencia focal aquí, circunferencia focal aquí. Conseguimos el F1 y lo juntamos con el foco que no he usado, aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Y la mediatriz de ese segmento me da la tangente aquí, la tangente aquí, la tangente aquí. ¿De acuerdo? Siempre es el mismo. Vamos con un punto, por un punto exterior. En este caso vamos a empezar con la elipse, tenemos los dos focos, tenemos un punto exterior, empezamos igual con la circunferencia focal. Pero ahora tenemos que hacer una segunda circunferencia que es centrada en P con radio hasta el foco que no he usado. Si la circunferencia focal es la de F, pues haré la circunferencia centrada en P con radio hasta F'. ¿De acuerdo? Donde se crucen ambas circunferencias tendré F1 y F2, porque en este caso tengo dos tangencias que pasando por P tocan a la curva, ¿de acuerdo? Una por la derecha y otra por la izquierda. Pues una la consigo con F1 y otra con F2. Y estamos en el mismo proceso de antes. F1 lo junto con el F', o sea, con el foco que no es centro de la circunferencia focal que estoy usando. Ahí tengo la tangente. En este caso también necesito localizar el punto de tangencia. Juntaré F1 con el foco centro de la circunferencia y ahí tengo el punto de tangencia de esa recta. Y el mismo proceso con F2. Junto F2 con F', hago la mediatriz de ese segmento. Lógicamente pasa por P, porque son dos puntos de la circunferencia naranja que están centrados en P. Y juntando F2 con el centro de la circunferencia focal, ahí tendría el punto de tangencia de esta tangente de aquí. Vale, vamos con la siguiente parábola. Punto exterior. Tened en cuenta que cuando coloquéis el punto tiene que haber tangentes posibles, ¿vale? En este caso la circunferencia focal es la directriz y la segunda circunferencia, la que antes hemos llamado naranja, pues está centrada en P y llega hasta el foco que no hemos usado, que es el foco que tenemos aquí en esta parábola, esta circunferencia. Donde cruce esa circunferencia ahí, con la directriz tenemos F1 y F2. Vale, y el proceso vuelve a ser el mismo. Juntamos F1 con F, con el foco que no hemos usado, la mediatriz de ese segmento pasa por P y me da la recta tangente. Juntando F1 con el otro foco, que como está en el infinito es una paralela al eje, me da el punto de tangencia. F2 juntado con F, hago aquí la mediatriz
pasa por P, me da la otra tangente a la curva y para conseguir el punto de tangencia junto F2 con el otro foco, con el centro de la circunferencia focal, que como está en el infinito, es paralela al eje. Ahí tendríais las dos tangentes a la parábola con sus respectivos puntos de tangencia. Vamos finalmente con la hipérbola. Tenemos el punto exterior, fijaos que tiene que ser un punto que esté entre las dos curvas. ¿Vale? Circunferencia focal, funcionaría con cualquiera de las dos, voy a coger la que está más lejos para que me quede todo más pequeñito, la que tiene centro en F, y desde P la otra circunferencia que pasa por F', donde crucen ambas curvas tendremos F1 y F2. El proceso es el mismo. Lo juntamos con el foco que no hemos usado para la circunferencia focal, su mediatriz pasa por P y es tangente a la curva, y juntando F1 con el centro de la circunferencia focal, por aquí, me localiza el punto de tangencia. Lo mismo con F2. Desde F2 hasta F', mediatriz de ese segmento, pasará por P, será tangente a la curva. Para conseguir el punto de tangencia, lo junto con el centro de la circunferencia focal y ahí tendré el otro punto de tangencia. De esta manera hemos resuelto todas las posibilidades. Como hicimos en el otro caso, vamos a ver que la relación entre las tres curvas es tremenda. Fijaos que aquí tengo circunferencia focal de la elipse, aquí tengo la circunferencia focal de la parábola, aquí tengo la circunferencia focal de la hipérbola. El siguiente paso es la curva que centrada en P coge de radio el foco que no he usado para la circunferencia focal. Aquí tengo esa circunferencia que pasa por F'. Aquí tengo también la circunferencia, la centrada en P. Y en la hipérbola aquí tengo la circunferencia centrada en P. El cruce de las dos curvas me da F1, F2 y la mediatriz juntándola con el foco que está en la curva naranja, por eso me da la mediatriz que pasa por P. Ahí tengo la curva, ahí tengo el punto de tangencia. El otro F juntado con el F' me da la mediatriz, la tangencia, y juntado con el centro de la circunferencia focal, el punto de tangencia. Lo mismo con la parábola. De aquí al foco que está en la circunferencia naranja, su mediatriz pasa por P y es tangente. Juntándolo con el otro foco tengo el punto de tangencia. Aquí la mediatriz es tangente, juntándolo con el otro foco tengo el punto de tangencia. Y en la hipérbola, aunque se enreda un poco, porque se queda todo muy junto, pero funciona igual. La mediatriz, juntándola con el foco que está en la circunferencia naranja y juntándolo con el foco de la circunferencia focal, el punto de tangencia. Y lo mismo con esta otra. Y aquí lo tenemos resuelto. Esto es todo lo que hemos visto de cónicas en el vídeo 1 y en el vídeo 2, y esta parte es la que hemos resuelto en este segundo vídeo.